Entonces, la integral definida. Bueno, no, antes que la integral definida, vamos a explicar un poco lo de las sumatorias de Riemann. ¿Sí? Sumatorias. Listo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con las sumatorias, muchachos? Las sumatorias, resulta, pasa y acontece que yo tengo una gráfica, ¿cierto? Una gráfica como esta, pues. Em, y lo que voy a hacer a continuación, gracias Santiago por hacerme el favor ahí. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Yo en esa gráfica, que aquí tengo X y aquí tengo Y, ¿sí? Lo que voy a hacer es trazar una función. Entonces, una función, que esa función, espérenme un momentico, no la hagamos tan larguita. Bueno, vamos a ver. Bueno, esa función se va a llamar f de x, ¿cierto? Esa función f de x, muchachos, resulta que yo necesito saber, ¿sí? ¿Cuánto vale el área bajo la curva de esta función f de x? Y el área bajo la curva de esta función f de x entre en un tramo, ¿sí? En un tramo. Y ustedes se preguntarán, no, dice Juan, ¿y qué tramo? El tramo AB, ¿sí? Entonces resulta, pasa y acontece, muchachos, de que ustedes desean analizar el área de esta curva, pues bajo esta curva, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hallarían? Claro, ustedes dicen, yo cómo lo voy a hallar, pero porque mira que esto, o sea, fuera que me trazara aquí una línea y me generaría un rectángulo y ya, pase por altura, ¿sí o qué? Pero no, la parte superior de esa área está definida por medio de una curva. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde nosotros empezamos a analizar algo que se llama el diferencial. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, que nosotros vamos tirando rectangulitos, ¿cierto? Vamos tirando rectangulitos, rectangulitos, ¿sí? Vamos tirando esos rectangulitos, aquí así, ¿cierto? Y vamos haciendo rectangulitos, pues, eh, de tal manera que vamos a encontrarnos con, pues, muchísimos más, ¿cierto? Hacia este lado. Entonces, recordemos que entre más rectangulitos tenga, ¿qué va a pasar, muchachos? Entre más rectangulitos tengo yo, ¿qué pasa? Se vuelve más definida el área, pues se define mejor. Claro, sería más preciso, ¿cierto? Esa área, ¿no? ¿Cierto? Listo. Claro, sería más precisa esa área. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es encontrar primero el área de un rectangulito de estos. Ahora, ¿cómo así, Juan? ¿Y para qué haces eso? Resulta, pasa y acontece, muchachos, de que si yo sumo todos los rectángulos que están dentro de esta área, ¿cierto? Me va a dar el área total, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pillen. Tenemos inicialmente, ¿cierto? Eh, el área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? Listo. ¿Quién me dice cuál es el área de cuál es la base? De X, ¿Cómo? de X, Dx. ¿Qué significa el dx? como el delta, ¿no? Un delta, es un cambio, ¿cierto? O sea, esta partecita de aquí es un delta de x, ¿cierto? ¿Y la altura tú cómo la defines? Como la De función x. que nos dan. Como una función, ¿cierto? Evaluado en un x, Valor de, ajá, el valor de y en ese punto. ¿cierto?
Ahora ustedes se preguntarán, muchachos, ¿y qué significa esa I? ¿Qué significa esa I? El 10º término. El iésimo término. El I, lo que te indica el I es el número diferencial al que yo estoy evaluando. Es decir, si yo tengo aquí, digamos, 10 rectangulitos, ¿cierto? Pero yo voy a analizar el rectangulito número ¿qué? Número 2. Entonces el I va a ser 2. O sea, significa que me indica es el segundo rectángulo, ¿sí? Eso es lo que me indica el número I, ¿sí? Ahora, el número N. ¿Qué significa el N? El límite. ¿A dónde va el último término? La cantidad de rectangulitos que yo tengo, o sea, la cantidad de diferenciales que yo tengo. La cantidad de esos diferenciales que yo puedo dibujar durante todo este rango. ¿Sí? Eso es. Eso es lo que vale eso, pues, esa parte. Entonces, ¿cómo saber yo cuál es el delta de X? Si vos no tenés aquí, bueno, vos puedes tener A y B, ¿cierto? Vos puedes conocer A y B, claro. Pero ¿cómo te vas a poner, voy a hacer este delta de X y sabiendo que esto es 2 menos X1? Pero vos desconoces cuánto es X2 y vos desconoces cuánto es X1. Porque vos, una cosa es que, digamos, esto de aquí sea 1 y esto de aquí sea 10. Y vos dices, no, yo voy a coger bueno, perdón, esto digamos que es 0 y esto es 10. Voy a coger de a 5 rectangulitos, pues. Pero no, yo quiero que sea más preciso, entonces voy a coger 10. Entonces vos ya sabes cuánto es la base ahí. ¿Sí me explico? Pero entre más, porque pueden ser muchísimos, si vos crees mayor precisión, van a ser muchísimos más. Entonces, una forma sencilla de determinar este rectangulito, muchachos, es simplemente tomando. ¿Está viendo el tablero? Sí. Listo. Es simplemente, muchachos, tomando B menos A y todo esto lo dividen entre N, ¿sí? Es decir, la distancia entre A y B, pues, y la dividen entre el numerito entre la cantidad de rectangulitos que tienen o la cantidad de diferenciales que tienen ustedes. Listo. Eso necesito que lo tengan claro. Eso necesito que lo tengan sumamente claro. Entonces, ahora, como ya les mencionaba anteriormente, yo lo que estoy buscando, yo lo que busco como tal es encontrar la sumatoria de todas esas áreas. Entonces, la parte de sumatoria se escribe de esta manera, ¿cierto? Eso me indica una sumatoria. Entonces, desde I igual a 1, ¿qué significa esto? Eso significa que va a tomar la sumatoria, va desde el I igual a 1, o sea, desde el rectangulito desde el primer rectángulo, pues, hasta N, ¿sí? Hasta la cantidad, hasta el último valor o hasta el último rectangulito que yo puedo tener bajo esta área. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿O todo muy claro? Claro. Listo. Esa es la idea. Entonces, eh, bueno, ¿y de qué vamos a tener aquí entonces esta área? Pues vamos a tomar el área, vamos a sumar el área de los rectangulitos. Entonces, el área de los rectangulitos es la altura, que sería esa Y, sería un f de x sub y. Y como ya sabemos, el área es base por altura, ¿cierto? Entonces, el área de la base
perdón, el área de la base, perdón, delta de x sub i multiplicado por la altura f de x sub i. Y eso se escribe de esa manera, así se escribe esta, 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 esta ¿qué? Esta definición, pues, de sumatoria, ¿cierto? Ahora, que como Juan, yo cómo puedo escribirlo el x sub i. El x sub i, pues vos lo vas a tomar de la siguiente manera. X sub 0 más i por el delta de x sub i. ¿Sí? Porque muchas veces a ustedes les van a dar esta estructura y ustedes no van a entender porque ustedes dicen, ¿cómo así? Si este man solo me explicó esta parte. Sí, pero esta parte también tiene que tenerla muy en cuenta. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos evidenciarlo de una mejor manera. ¿Sí? Evidenciar de una mejor manera ¿qué? Este tema, ¿cierto? Creo que es aquí, sí. Entonces, miren, eh, esto esto es de una universidad que un parcero me lo pasó, básicamente. Entonces sería, a ver, eh, a mí me gustó, fue esta parte. Esta parte me gustó bastante. Entonces, miren, muchachos, vean, vamos a hacer el del logaritmo. ¿Listo? Vamos a hacer el del logaritmo. Entonces, la pregunta como tal que a uno le hacen ahí va a ser la siguiente. Espérenme un momento. Vamos a ver aquí el 1. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Dónde estás? Escriba como una sumatoria cada una de las siguientes sumas. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir esta parte. Vamos a escribir el primer, este 6. Quiero que lo escribamos todos este 6. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Acepto propuestas. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? La sumatoria desde igual a 1 hasta 100 del logaritmo natural de n. No, mal. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? La suma de Gauss sirve ahí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ahí, en estos casos? Eso es una cosa que, si ustedes han rayado bastante, ya tuvieron que haberse dado cuenta. Para poder resolver esos problemas, No había visto la sucesión de números, qué pena. No había visto eso, que era 1, 4, 9. eso. Lo primero que debemos hacer, muchachos, cada vez que nos vemos contra un ejercicio de estos, es definir nuestra función. Eso es lo primero que se debe hacer. Definir la función. Entonces, ¿la función cuál va a ser? Al Logaritmo cuadrado. natural de x al cuadrado. ¿Es así o no es así? Si yo reemplazo aquí el 1, te va a dar 1. Si reemplazo aquí el 2, te va a dar el 4, ¿cierto? Si reemplazas 3, 3 por 3, 9, ¿cierto? Y así te va yendo hasta 10 por 10, 100. Ahora sí, la sumatoria desde dónde hasta dónde va. De 1 hasta 100, ¿no? Cuadrado. A No, 10 de al 1 cuadrado. hasta 100 no, de 1 hasta 100 no, Hasta 10, Hasta hasta 10. De 10. 1 a 10. Hasta 10. a 10, exactamente. Va de 1 a 10. Listo. Entonces, ¿qué más sigue ahí? ¿Cómo encuentran ustedes el delta de x sub i? Delta de x, pues, Juanca, ahí no sería como 10 menos 1 sobre, no sé cuál sea nuestra n. es 10. 10. Sí. Listo. Recordad que aquí va la n, mira.
¿O no? ¿Cierto? ¿En dónde, Juanca, me estás diciendo? ¿En dónde va la N? Aquí, en esta parte, ¿eh? Mírala aquí arriba, en la estructura. Ah, sí, sí. Sí, sí. Exactamente. O sería 9 décimos, la base, multiplicada por la función. Es decir, el logaritmo natural de x sub i al cuadrado, ¿cierto? O sea, es decir, el x sub i, ¿cuál sería la coordenada cero? El x sub cero. Uno. Bueno, 1 más x sub 0, x sub 1. No, ese no es el x. El x sub 0 es 0. Sí, el x sub 0 es el 0. Listo. Voy a tomarlo como el 0. O sea, no lo voy a tener en cuenta. Y después, aquí va adentro lo siguiente. Eh, va a ir ese 9 décimos, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿sí? Pero esta vez multiplicado por i. ¿Listo? Y de esta manera es como se escribe esta sumatoria. ¿Listo? ¿Está claro? Quiero que lo tengamos claro. Por ejemplo, aquí va desde 1 hasta 100. Juan, y el 9 décimos al cuadrado porque queda dentro del logaritmo. Porque es, mira que es la función de x sub i. Mira la estructura aquí. La función de f, o sea, es f de x sub i. ¿Y qué vale x sub i? Vale esto. Eso que te estoy señalando aquí. ¿Sí ves? Ahora, esta f de x, esta f me va a afectar. Por eso es que el logaritmo va aquí. Si no, lo escribiera de esta manera, mira. ¿Sí? Para tú quitar esa f, esta f, perdón, iría aquí. Pero para vos quitar esta f, tienes que colocar ahí el logaritmo. Si no, está incompleta la sumatoria. O sea, necesitamos es que, ¿cuál es la última parte, María? ¿Cómo, Juan? ¿Cuál es la última parte? Tú me pediste, tú fuiste la que me pediste que explicara la última parte, que repitiera la última parte. Pues sí, que porque el delta, pues el 9 décimos estaba ahí dentro del logaritmo, pero pues sí, ya la vi. Eso. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esto. O seguimos. O sea, yo quería que ustedes vieran esa parte, muchachos. ¿Por qué quería que ustedes vieran esa parte? Porque técnicamente la mayoría de problemas que les tiran a ustedes en el parcial de esto es, o sea, ustedes tienen que saber cómo es la estructura como tal, de dónde viene esa estructura, cómo se construye esa estructura, ¿cierto? Que eso es muy importante. Ahora, ¿estamos claros con esa parte ya? Bueno, digamos que sí. Ahora, resulta, pasa y acontece, muchachos,
que vamos a hablar de lo que es la integral definida, ¿cierto? Ahora, esa integral definida, ¿de dónde sale? Del concepto que acabamos de ver, del concepto de sumatoria. Entonces, es el área bajo la curva de una función continua, continua. ¿Qué significa que la función sea continua, muchachos? ¿Qué no tienes entonces? No. ¿Qué significa que la función sea continua? Es que haya función ahí en todo ese intervalo. Eso, que exista en todo ese intervalo. Es decir, que si yo tengo una gráfica así, o sea, yo no puedo tener esto. Estos son sobresaltos y eso no puede existir. La gráfica debe ser fluida, o sea, debe ser continua durante todo el intervalo. ¿Listo? Entonces, la gráfica, bueno, el área bajo la curva de una función que sea continua, ¿cierto? No negativa. Claro, porque yo no puedo hablar de áreas negativas, ¿o no? Sobre un intervalo AB. Entonces, básicamente, la definición viene siendo de lo siguiente. Si yo determino el límite o la tendencia, ¿cierto? Perdón. De la sumatoria de Riemann, ¿cierto? Cuando va desde i igual a 1, ¿sí? Hasta un f de, bueno, x sub i, ¿sí? Multiplicado por el delta de x sub i, ¿cierto? Si yo analizo la tendencia que tiene esa función o esa sumatoria que estoy haciendo aquí hacia un infinito, estoy encontrando básicamente la mayor, tratando de encontrar la mayor precisión en cuanto a al área de la gráfica, ¿sí? Entonces, es por esa razón, para mí, bueno, no sé si será por esa razón, pero para mí, por eso la integral tiene una forma de esta, como una S de sumatoria. Entonces, va desde A hasta B, ¿sí? ¿De quién? De esa función, f de x. Entonces, miren de dónde viene lo que entra dentro de esta definición de integral. F de x multiplicado por un dx. Como nos lo dijo la compañera inicialmente, pues cuando empezamos la clase, o el taller, perdón, este delta de x es un dx. Claro, ¿por qué? Porque miren que un delta de x me representa esto, b menos a. Ese diferencial de x me representa eso. Y es un qué, un cambio de longitud. Entonces, esta definición de área o esta definición de integral definida viene a partir de las sumatorias como tal, ¿sí? Viene a partir de esas sumatorias y eso debemos tenerlo claro. Entonces, si vos sabes cuánto, digamos, si ustedes en el parcial les preguntan, muchachos, encuentren la sumatoria o encuentren el área bajo la curva de tal función por medio de sumatorias y por medio de integrales, ustedes deben saber cómo a partir de una función y una, ¿cómo se llama? Y una, y un delta, pues, por decirlo así, ustedes deben saber, muchachos, cómo poder calcular esa integral definida y también deben saber cómo calcular esa integral y esa sumatoria, perdón. Espérense que aquí me están enviando un montón de vainas. Ah, sí, ya ahí voy a hacer, de aquí tengo varias, tengo muchas, tengo varias. De ese parcial tengo varias. Sí.
2 talleres, perdón. Entonces, seguimos. Resulta, pasa y acontece, muchachos, que vamos a hacer un ejemplito sencillísimo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplito sencillo. Y es que nos dicen a nosotros, calcule la integral desde -2 hasta 2 de 3x al cuadrado menos x más 1. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo harían ustedes? Pues resolver la integral y luego calcular el ¿Cuánto te límite. da? ¿Cuál- em, 3, 0, pues yo lo hago. Bueno, esto da x a la 3 menos Menos x al x al cuadrado cuadrado sobre sobre 2 2 más más x. x. Y esto evaluado entre -2 y 2, ¿cierto? ¿Sí o qué? Entonces ustedes evalúan. El primero, pues el de arriba, ¿cierto? Sería positivo, ¿sí? O sea, no cambiaría el signo. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 menos 4, 4 sobre 2, 2 menos 2, ¿cierto? Más 2, menos la función como tal que te dio al integrar evaluado en esto, en la de abajo, en la primera. Sería -8, ¿cierto? Eh, también sería -2 aquí y -2 aquí, ¿cierto? Recordemos que esto le cambia el signo a todo lo que está acá adentro. Entonces, aquí me daría -12, ¿cierto? Menos 8, 9, 10. Aquí quedaría 8. Y entonces sería 8 más 12, 20. Entonces, esa sería la manera como igual calculamos las integrales definidas, ¿cierto? Normalmente, ¿cierto? O sea, hasta aquí vamos bien. ¿Sí, ¿Sí, muchachos? Sí, Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que acabamos de hacer y como acabamos de resolver esa integral, eso es a lo que le llaman el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Ese método que nosotros utilizamos de que si yo tengo una integral que va desde A hasta B, ¿cierto? De la función f de x multiplicado por un diferencial, ¿sí? Y que va a ser esa función que integrada, ¿sí? Evaluado en B, menos esa función integrada evaluada en A. Esto es lo que llamamos nosotros el primer teorema fundamental. Entonces miren que el primer teorema es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, es un teorema literal que es demasiado sencillo, es demasiado sencillo. Pero cuando se nos complican las cosas, cuando nosotros ya hablamos del segundo teorema. ¿Por qué se nos complica ya cuando hablamos del segundo teorema? Porque muchas personas, por ejemplo, eh, pueden decir, no, eso es muy breve, eso es simplemente reemplazar la integral y toda esa cuestión. Y ya, o sea, reemplazar la variable que me da la integral, pues, de lo que está dentro de la función y salió. Pero eso no es tan mamey, pues, como dicen muchos. Resulta que yo tengo una función, ¿cierto? Una función f de x. Ahora, yo voy a evaluar el área bajo la curva, ¿sí? De esa función, es decir, a hasta una x. Una x no sabemos. La gráfica va a ser y versus t. Entonces, ¿qué pasa?
que lo que está dentro de esta función, lo que está dentro de esta función viene siendo un g de x. Perdón, esto, muchachos, no es f de x, eso es f de t. Si yo lo tengo así graficado en la gráfica, pues, pero no, si lo tengo así en la gráfica, es f de t. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros un g de x. Y es por esa razón que no sé si ustedes recuerdan o hayan visto esta parte que dice lo siguiente. Para el segundo teorema fundamental, yo tengo la siguiente estructura. Un g de x es igual a una integral definida que va desde a hasta x de una función f de t por un diferencial de t. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, Sí. listo. Perfecto. Ahora, una cosa importante, una cosa sumamente importante. Cuando vos haces una integral, ¿qué es lo que pretendes con esa integral? O sea, qué es lo contrario a la integral? Derivar. Una derivada, ¿cierto? Por eso la integral él se llama la antiderivada, ¿no? ¿Sí o qué? Entonces, cuando vos integras, lo que vos estás haciendo es devolverte a la función original, ¿sí o qué? O sea, es decir, si vos tienes, digamos, un f de prima de x y vos lo integras, vos volvés a la función original. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí. Bueno, eso necesito que lo tengan sumamente claro para que ustedes puedan entender muy bien esto. Entonces, ¿qué viene siendo este g de x? Ese g de x viene siendo como un g de x prima, ¿sí? Y ese g de x prima, ¿sí? Viene siendo un f de x. Es decir, ya les voy a comentar. ¿Yo para qué hago esto? Yo hago esto con el fin de generar lo siguiente, de generar la siguiente estructura, que f de x como tal sea igual a un d sobre un dx, o sea, es decir, la derivada de esa función con respecto a dx, ¿sí? ¿De quién? De la integral desde a hasta x de la función ft por un dt, ¿sí? Y esta vendría siendo la estructura del segundo teorema fundamental del cálculo. Esa sería la segunda estructura. Esa sería la estructura, pues, por decirlo así. Porque yo, ¿qué es lo que pretendo con sacar la derivada? Básicamente a ambos lados. Yo lo que pretendo es anular esa integral y que esa variable que está x allá arriba baje y se integre a esa función f de t que yo tengo ahí. Listo. Para poder entender un poco mejor este teorema, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que es un poco complicado, ¿cierto? Es un poco complicado, muchachos. Pero bueno, vamos a hacerlo. A ustedes les dan, por lo general, les dan esto. Eh, ¿Puedes subir un poquito, por favor, al tablero? a ustedes Gracias. por lo general les dan esto. Entonces ustedes dicen, yo tengo la integral desde pi hasta x a la 3, ¿cierto? Coseno de t por un dt. Listo. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer inicialmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer inicialmente? Voy a reescribir esto. Juan, ¿y para qué lo vas a reescribir? Claro, porque lo voy a llevar a esta forma. Entonces, miren una cosa importante. La variable que está en esta parte o está en esta parte siempre debe ser independiente. O sea, es decir, si va a ser X, es X. Si va a ser Y, es Y. ¿Sí? Pero nunca te va a quedar un exponente, una función exponencial, o nunca te va a quedar una función de no sé, una fracción o algo así. Nunca te va a pasar eso. O sea, siempre tiene que llevarlas y dejarlas siempre
de manera independiente. O sea, es decir, si te quedó X, X. ¿Listo? O sea, es X. Llevarla a X, a esta variable así. Entonces, por consiguiente, lo que yo voy a hacer es reescribir esto de la siguiente manera, decir que esto es g de x, ¿cierto? Igual a la integral desde pi hasta x a la 3, ¿sí? Por el coseno de t por un dt, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Aplicar una sustitución. Recuerden lo que yo les acabo de mencionar. Esta x no puede ir hacia la 3. Tiene que quedar de esta manera. ¿Listo? Entonces aplico una sustitución. ¿Y cuál va a ser la sustitución? X a la 3. Entonces, esa sustitución va a ser du igual a 3x cuadrado, ¿cierto? Por un diferencial de x. Y du de x es igual a 3x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Miren, si yo tengo esto, ¿sí? Si yo tengo esto, yo lo puedo reescribir haciendo la sustitución de la siguiente manera. D por un diferencial de U, ¿sí? Miren que ya cambié el parámetro, ya cambié la variable. Va desde pi hasta U del coseno de t por el diferencial de t, ¿sí? Entonces, y posteriormente lo que hago es escribir du sobre dx, que sería esta parte de aquí, ¿sí? ¿Puedes volver a Claro, explicar esa parte, por favor? ¿cómo llegué a esto? Sí. Listo. Lo que yo hago aquí básicamente es aplicar una especie de regla de la cadena, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de eso en cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, como yo ya cambié de variable, ¿cierto? O sea, ya no va a ser una x, ¿cierto? Ya no va a ser x, sino que va a ser un dx, ¿sí? O sea, un du, perdón. Ya no va a ser un d de x, sino un d de u. Entonces coloco aquí inicialmente d sobre du, ¿cierto? Cambio, integro, digo que es desde pi hasta u, que es x a la 3, ¿cierto? Por el coseno de t, por un diferencial de t, ¿sí? Entonces, ahora, cuando yo hago ese tipo de cambios de variables, ¿sí? Yo por lo general lo que tengo que escribir es esto, el du de x. ¿Y este du de x de dónde aparece? Este du de x aparece básicamente de una especie de regla de la cadena. Es decir, vos primero derivas la función con respecto a u, que es esta parte, y después derivas a la función que está con respecto a u, la derivas con respecto a x. Y es por esa razón que te aparece esto. Y eso se llama la regla de la cadena. Si no la tiene muy clara, lo invito a ver cálculo diferencial en la parte de derivadas, que explica muy bien lo que es la parte de la regla de la cadena, ¿cierto? Yo sé que es muy complejo entenderlo un poco porque muchas de las personas se acostumbran a ver este tipo de bueno, nos acostumbramos, yo también reconozco que en su momento nos hemos acostumbrado a no ver, a verlo todo de manera numérica, más no de manera literal. Sí, o sea, literaria, pues. Entonces es complejo entenderlo un poco. Pero sí, sí, más o menos quedó un poco claro de dónde sale esa parte. Sí, sí, muchas Eso, gracias. dale. Entonces, continuando con eso, ¿cierto? Vamos a tener nosotros lo siguiente. Entonces, para resolver esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, miren, básicamente, esta derivada, ¿cierto? Me va a anular esa integral.
Para eso es que yo hago eso, para anular la integral, ¿sí? Me anula la integral, me anula la integral. Entonces, ¿cómo así, Juan, que te anula la integral? Sí, es decir, el coseno como tal va a quedar de esta manera, va a ser coseno de u. Entonces, por eso muchas personas llegan y dicen, Juan, lo que pasa es que vos te complicas demasiado. Yo, y yo les digo, ¿pero por qué? Dicen, no, sí, porque vos explicas todo ese cuento sabiendo que desde el principio puedo decir que eso es coseno de u. O sea, y no te pones a hacer todo este poco de vainas. Sí, claro. O sea, desde el principio vos lo podés hacer. El problema es que cuando vos te pidan alguna demostración o alguna cosa o alguna explicación, vos tenés que mostrar de dónde es que salen las cosas. Porque yo tengo entendido que para la mayoría de parciales de cálculo creo que les piden procedimiento, ¿cierto? Hay algunos ejercicios que piden procedimiento, ¿verdad? Sí, por lo general. Exactamente. Entonces ustedes deben mostrar de dónde es que salen las cosas. Las cosas no salen por el teorema de Charles-Machetti. Las cosas salen por algo. Las cosas se empiezan a dar es por algo. Y ustedes deben tener muy claro lo que es la definición. ¿Listo? Eso es importante, muchachos, para que lo sepan. Entonces, continuando con esto, tengo coseno de u, ¿sí? Coseno de u y multiplicado por el de u sobre el de x. Pero ahora, ¿cuánto vale esto? Entonces lo reemplazo y digo 3x al cuadrado por el coseno de u. ¿Pero cuánto vale u? X a la 3. Y esa es la solución del punto. Entonces, ya les voy a mostrar un problema de un parcial, ¿sí? Problema que salió en un parcial. Generó muchos, ¿qué? Convenientes, porque muchas personas, no, pues ¿para qué? O sea, muchas personas no, ¿para qué? Pero sí estaba un poquito largo el, el, el parcial como tal, pues. Bueno, allá lo ven un poco mejor. Bueno, eso lo que es la integral. Eso es, te piden encontrar el límite cuando x tiende a 0 de la integral desde 0 hasta x de t menos la tangente de t por dt, por el diferencial de t, pues, sobre la integral desde x hasta 0, ¿cierto? Del seno de t menos t por un diferencial de t. Listo. A ustedes les tiran eso, ¿ustedes qué hacen? Aparte de ir a cancelar, como muchos dicen. Bueno, aparte que llorar. Bueno, miren lo sencillo. Cuando ustedes les tiran, muchachos, una integral Juan, de, señora, podemos aplicar el segundo teorema tanto arriba como abajo y luego aplicar ese límite, ¿ok? claro, claro, tenemos que aplicar el teorema tanto arriba como abajo, pero el problema es que si tú aplicas el teorema así como lo tenés ahí, ¿sí? Así como lo tenés ahí, no te va a dar. No te va a dar ninguna de las respuestas que te dan ahí. Porque hay un pasito fundamental antes de empezar el ejercicio. ¿Alguien lo pilla? O que me lo diga. De abajo, el X debe ir arriba, ¿no? El De la X debe ir integral. arriba. Exactamente. Entonces, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo haces ese cambio? Le pongo un menos y ya le pongo el X arriba.
Exactamente. O sea, intercambio los límites de integración y le pongo el menos, ¿cierto? O sea, es decir, el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Va de la integral desde 0 hasta x de t menos la tangente de t por el diferencial de t, ¿sí? Y todo esto dividido entre la integral desde x hasta 0 multiplicado por el seno de t, perdón, aquí ya sería así, desde 0 hasta x multiplicado por t menos el seno de t y por el diferencial de t, ¿cierto? Así es como tú me decías, ¿verdad? Pero poniéndole el menos afuera. No, pero da lo mismo. Ah, bueno, ya. ¿Sí lo ves? Mira que le cambié el signo a esto, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Eso. Entonces, no, yo creo que no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, eh, como nos decía la compañera, esto es básicamente aplicar el segundo teorema. Entonces, eso es aplicar el segundo teorema, pero miren que es una aplicación, o sea, es aplicarlo de manera sencilla. O sea, eso no tiene ningún grado de complejidad. O sea, aplicar el segundo teorema ahí no tiene ningún grado de complejidad. Entonces, ¿cómo daría esa aplicación pues del segundo teorema ahí? Simplemente ustedes colocan que el límite sería esto. X. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque no les piden procedimiento. En otro caso, si les pedirían procedimiento, ustedes sí tienen que hacer esta parte, este análisis. Listo. Pero pues ustedes hacen este análisis y les va a dar lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, les va a dar lo mismo. Es un análisis. Es más, este ejercicio, ¿dónde está? El que hicimos ahorita. Este ejercicio es un ejercicio muy complejo, pues, a comparación de este. Entonces, ahora, para resolver esto, segundo paso, ¿qué es qué es lo segundo que vos haces? Pase una fórmula que haga ese análisis. ¿Cuál análisis? ¿Cómo así ese análisis está mucho texto? ¿Cuál? Esto, ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? No entiendo. Juan, ¿tienes micro? Háblame por el micro, por favor. Pancho, esa parte de ahí donde es coseno de t de t y luego hay que hacer la o igual a x3, luego el de u, luego el de u sobre x, luego el d sobre du, integral, etcétera, 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 todo ese texto. No, pero mira que este caso es porque yo estoy haciendo una sustitución. Pero vos Ajá, en este caso vos no haces ninguna sustitución. en el de abajo, Claro, pero ¿por qué en uno sí y en el otro no? porque en este tengo la variable sola. En este tengo x a la 3. Era lo que yo les estaba explicando a ustedes. Yo tengo que tenerlo de esta estructura. Ajá, Exactamente. Si vos tienes una variable, digamos, tenés x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Vos tenés que reemplazar esto. Eso tenés que reemplazarlo. Esta parte tenés que reemplazarla. Tienes que darle una variable independiente, o sea, una variable u, o una variable x, o una variable z. Pero la variable debe estar sola. listo, Yo no listo, puedo tener una función dentro de otra función y así generar, no, eso no. Tiene que ser la variable sola. listo, ¿Listo? listo, Juan. Por eso digo yo, es más cortico, pues, para este análisis, debido a que, pues, yo no tengo que hacer ninguna sustitución, no tengo que hacer nada ahí, literal. Simplemente se puede, por eso les digo yo, se puede reemplazar de Juan, manera una directa. pregunta. Señora, dime, No entendí qué pasó con las integrales, me desconecté un momento y ya. ¿cuál integrales? Sí, esas dos da integral desde 0 a x, de arriba y abajo. Ah, ok, bueno, aquí lo único que hice fue cambiar los límites de integración, ¿cierto? Los Sí. intercambié, por eso se cambió el signo aquí también, ¿cierto? Ujú.
Posteriormente apliqué el segundo teorema fundamental del cálculo para tanto arriba como abajo. Ah, listo. Listo. Sí. Y ya por eso se reescribió de esta manera. ¿Sí? Ahora, ya lo único que me falta es determinar el límite. ¿Y cuánto les daría eso, muchachos? O sea, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Pues, ¿cómo resuelven ese límite ustedes? Juan, si uno evalúa ese límite así de una soda 0/0, ahí tendríamos que aplicar Eh, L'Hopital, ¿o qué? Tendríamos, no, sí, es una posibilidad, claro. Claro que si ustedes deciden analizarlo, pues, de manera conjunta, pues, no falta, ¿cierto? Que se vaya por ese lado. Bueno, no, vamos a hacerlo de una vez, aquí así. Eh, Vamos a decir que de una vez que aquí, esto es 0/0, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar, como nos dijo la compañera, aplicamos un L'Hopital ahí, ¿cierto? Aplicamos este, creo que así era, ¿cierto? Así es como se escribe, ¿no? Bueno, entonces, empezamos. Sabemos que vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, L'Hopital arriba y L'Hopital abajo, ¿cierto? Entonces, arriba nos va a dar 1 menos la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x, ¿cierto? Y abajo nos va a dar 1 menos el coseno de x. ¿Listo? Volvemos a analizarlo. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Cuánto nos da ahí? Abajo da 0 también, ¿no? Abajo da 0, sí. Pero bueno, mira, esto es una identidad trigonométrica, ¿no? Tangente cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Tangente cuadrado. Tangente cuadrado, menos tangente cuadrado, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Bueno, Sí. eso. Entonces sería así. Si yo evalúo esto, te va a volver a dar 0/0. No hay ningún problema. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues, L'Hopital. Entonces, límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? De, bueno, esta parte aquí sería, como una regla de la cadena, pues, sería menos 2 veces la tangente de x, ¿cierto? Multiplicado por, ¿cuánto es la derivada de tangente? Es secante cuadrado. Dividido, abajo tenemos 1, pues la derivada de una constante 0, menos, aquí sería el seno de x, ¿cierto? Esto sería igual al límite, bueno, cuando x tiende a 0, de, vamos a hacer lo siguiente. A ver, eso sería menos 2. Saco Escribir factor. tangente como seno sobre coseno para cancelar Sí, ese seno. eso, seno sobre coseno de x multiplicado por 1 sobre coseno al cuadrado, ¿cierto? Y esto acá abajo sería el seno de x. Eso se me va con esto, ¿cierto? Yo se me iría con eso. Entonces me quedaría así, que el límite cuando x tiende a 0 de menos 2 sobre coseno a la 3 de x. Entonces si yo evalúo eso, pues el coseno a la 3 de 0 es 1.
Y ya me quedaría simplemente el 2. Y por eso, el menos 2, perdón. Y por eso está la respuesta. Claro esa parte, muchachos. O nada. Señor. Perfecto. Bueno, sé por qué escribió seno de X. No ¿Cómo así? tiene que Porque estar al es. cuadrado del coseno. eh, ¿Cómo así? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En Es qué derivada parte? de 1 menos coseno de X, que se volvió seno de X. La derivada de 1 menos coseno de X, ¿cierto? Seno, sí, sí. Eso. Cancelas vos esto. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces, como es menos seno, pues el menos que está aquí ya sería positivo, seno de X o no. Sí. Eso es por esa razón. Vamos a ver el chat. ¿Por qué seno? No tiene que estar. Ah, fuiste vos antes el que me preguntaste. Sí, sí. Ah, dale. Eso. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Creen necesario hacer otro ejemplo de esto? Sería como de un parcial, pues, o algo así. ¿O creen que ya estamos bien? Entendimos esta parte. Yo creería que otro ejercicio no cae mal, ¿no? Bueno, ¿cómo están ustedes para las integrales impropias? Propias e impropias, pues. El teorema al valor medio es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Sí o qué? Yo creo que eso no tiene mayor misterio, ¿no? Eso es como una formulita y ya, ¿cierto? ¿O no? ¿O quieren que lo veamos? Muchachos, cuéntenme. Juanca, tal vez podemos hacer un ejercicio breve solo para ver la fórmula y qué tal es. Y ya. Del teorema al valor promedio. Epa, Es pero que, así, listo, brevecito, brevecito. listo, listo. Entonces, Juan, ahora, antes de que avances, es que tengo ajá, una duda. ilústrame. Cuando veamos sumatoria, ¿cierto? Si a mí me piden, digamos, el área y me dicen que la haga por las sumatorias de Riemann, pero digamos que esa función tiene una parte positiva y una negativa, yo la haría por tramos para que eso me dé positivo. Pues porque si la hago derecha, eso me restaría las áreas, ¿sí me hago entender? Si a ti te da una, cuando tú lo expandes, cuando tú expandes la sumatoria, eso es lo que me está diciendo, cuando tú expandes la sumatoria te va a dar una positiva y una negativa, ¿sí o qué? O sea, si a mí me piden que haya el área y por medio de Riemann, y la función está tanto, pues tiene una parte positiva y una negativa, pero Por uno esa por misma Riemann razón. hace eso todo derecho, ¿cierto? Desde Cuando A tú lo hasta B. expandes, Ajá, cuando tú expandes la sumatoria, te va a dar tanto positivo como negativo. como Es decir, negativo. puede empezar en el menos y sigue así más, menos, más, menos. O puede empezar en más, menos, más, menos, más, menos, ¿cierto? Sí, Eso se llaman sumatorias o series alternadas, básicamente, ¿sí? Que se escriben básicamente que tienen aquí un menos uno, ¿cierto? Y acá un exponente a la n más uno o a la n más 2 o lo que sea, ¿cierto? O a la n inclusive, para generar si es positivo o es negativo. Es decir, por ejemplo, si vos tenés aquí esto, menos uno, ¿cierto? A la n, ¿sí? Entonces, vos sabes que el primer término, o sea, sería cuando n vale 1, sería negativo. El segundo sería positivo, ¿sí? Y así te vas así. Lo resuelves normal, no hay ningún problema, no hay necesidad de hacer eso. No hay necesidad de acotar la gráfica a dos puntos, pues, o analizarlo de dos maneras. Básicamente eso lo analizas cuando generas una especie, pues, ¿cómo se llama? Eso lo ves mucho en las integrales impropias y eso, pero no creo, pues, que genere un problema más, pues, ¿cierto? listo, Juan, gracias. Dale, con gusto.
pero espero que me hayas entendido, porque la verdad no necesitas resolverlo así, pues, tan complejo, pues. Pues es que aquí tengo un ejemplo que me dicen que evaluar el límite de sumas de Riemann para la función 1 menos x al cuadrado en el intervalo 0,3. Pero si me dicen evaluar, pues yo lo evalúo y me da eso, pues me da un cierto valor, ¿cierto? Pero ya cuando voy a calcular el área como tal, ya eso sí me da diferente, porque es que ahí hay una parte positiva, pues la función es como, eso es que una parábola. Ajá. Pero entonces tengo una parte positiva y la otra me quedaría negativa. Pues si me dice evaluar el límite, pues yo lo evalúo de una y eso me da un valor, eso sería como una resta, una diferencia de áreas. Ya si me piden el No, área, yo sí me sí. imagino que tengo que hacer, digamos, desde 1 hasta 3, desde 0 hasta 1, que es positivo, y desde 1 hasta 3, que es negativo. Y poner Ok, ya ya te sea abajo. entendí, ya te entendí. ¿Ya me entendiste? Sí, no, sumas las áreas. Si te pide el área total, sumas las áreas. O sea, tú no vas a restar nada. Las Bueno, a no ser de pongo que eso te dé, positiva las dos. eso te tiene claro, eso te tiene que dar, o lo analizas simplemente por integrales. Casi nunca te van a Sí. pedir, encuentre un área por tal cosa, por sumatoria, nunca te lo van a pedir. Te lo van es a Ah, pedir por ok. medio de una integral. Pero si me dicen que evalúe el límite, lo evalúo pues como es, derecho, Ah, el límite es normal. diferente, claro. Es que, ¿qué es el límite? El límite son imágenes. El límite es una imagen. O sea, es decir, lo que es el límite es básicamente vos tener una función, ¿cierto? ¿Estás viendo el tablero? Sí, Juan. Eso. Entonces, cuando el límite de esta función f de x, ¿cierto? Esto es x y esto es y. Si esta función de f de x tiende a un límite que sería a una x igual a 2, ¿sí? Vos te vas a ver la imagen. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite de esa función? Eso es una imagen, lo que te bota en y. Digamos que te va a dar 2. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace, eso es lo que es un límite. Un límite te analiza la tendencia de la gráfica cada vez que yo me voy aproximando a un punto de una variable. O sea, es decir, de x, de x, de x, de x. Entonces, cuando vos vas analizando cada punto de estos, lo que te arroja son imágenes, no es más. Ah, listo, listo, Juan. Cosa que es muy diferente que ya te pidan encuentre todo esto. ¿Sí me explico? Sí, Juan, entiendo. Eso ya es muy diferente. Una cosa es lineal, otra cosa es ya hablar de forma cuadrática o hablar de forma cúbica, por ejemplo. Ya es muy diferente. Un análisis gráfico es muy diferente, ¿sí? O sea, ahí mismo tienes que cambiar muchas cosas. Entonces, bueno, para continuar, teorema del valor medio. Bueno, teorema del valor medio. El teorema del valor medio. Listo. Teorema del valor medio te dice, básicamente, que vos tenés una gráfica, ¿cierto? Sería esta, ¿sí? Vos tenés una gráfica aquí, básicamente, y esta gráfica, digamos, tenés aquí una función. Dentro de esta función, tenés una vaina aquí así, digamos, ¿cierto? Eso es y eso es x, ¿sí? Entonces, el teorema del valor medio te dice que es el valor justo en la mitad de esa gráfica. O sea, así, una vaina así, mira. Entonces, mira, entonces lo que te dice esto es básicamente el punto, ¿sí? Está por aquí, eso es por aquí, una X, pues. Y el teorema del valor medio te lo dice que este es, el valor medio es
es representado por una C. No sé ustedes cómo lo pondrán. No sé ustedes cómo lo ponen. No sé si ustedes lo ponen como una, eh, con otra letra o no sé cómo lo ponen ustedes. Bueno, yo lo pongo así, con una C, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es básicamente la función evaluado en ese valor medio, ¿sí? Juan, ¿cómo lo encuentro? Nada, pues simplemente ustedes toman la función f de c, ¿sí? Multiplicado por b menos a, y esto es igual a la integral de a hasta b de la función que yo estoy, eso es f de x, ¿sí? De la función f de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, esto puede pasar a dividir, claro. Puede, literal, puede dividir la función. Es decir, eso puede ser así, miren. F de C va a ser igual 1 sobre b menos a, que multiplica la integral desde a hasta b de f de x por dx. Así es, ¿no? ¿Cierto? O ustedes tienen otra ecuación y yo lo estoy No, confundiendo. así, Juan. Yo Así también es, la tengo así. eso. Entonces ustedes le dicen, encuentre el valor promedio de la siguiente función. F de x es igual a x a la 3 menos 5x al cuadrado más 30, ¿cierto? Entonces, esto en un rango que va desde 0 hasta 2, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen ustedes aquí? Ustedes llegan y dicen, ya tienen esta ecuación, es solo esa ecuación, no es más. Entonces, ustedes pueden determinar inclusive esa ecuación. Dicen que va desde 0 hasta 2 de la función es ¿cuál? X a la 3 menos 5x al cuadrado más 30 multiplicado por un diferencial de x. Ustedes ya saben que eso es x a la 4 sobre 4 menos 5 veces x a la 3 sobre 3 más 30 multiplicado por x. Y bueno, esto evaluado entre 0 y 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16. O sea, sería 4 aquí, ¿sí? Menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 5 por 8, 40, dividido entre 3, o sea, sería menos 40 tercios, más 60. Y pues menos el 0, pues que el 0 ya sabemos de que eso se anula, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o qué? Sí, Listo, sí, Juan. eso. Entonces, eh, 4 son 64, 64, perdón, 64 menos 40 tercios. Eso te da 50,6. Esto da 50,6, Sí. O 152 tercios. 152 tercios. Listo. Eso. Ahora lo que hago es, recordemos esta estructura, mírenla. Yo tengo que multiplicarlo por 1 sobre b menos a, ¿sí? ¿Y quién es b menos a? Pues el 0 y el 2, ¿cierto? Entonces sería 2 menos 0. O sea, sería por un medio. ¿Sí o qué, muchachos? O sea, es decir, yo tengo que multiplicar esto por un medio. Esto por un medio. No, espéreme un momento. O sí, 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 sí sería por un medio. sí, sería por un medio. 152 sextos. ¿Cuánto les da esto? 76 tercios. ¿Cuánto te da así en decimales? 72. 25,3. Te daría algo así, ¿cierto? Sí. Eso. Sí, tiene que ser así. Listo. Y eso es el teorema del valor medio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Juan, ese sería el punto C. Sí.
Eso es lo que tú estás encontrando, claro, mira. Es el valor promedio de la función. Listo. A ver, Juan, pero eso es lo después de mismo meter- cuando si te preguntan que determinar los valores de C para que satisfacen pues el teorema del valor medio. Pues Mm, porque eso ya se hace diferente, ¿no? Es que una cosa es el valor Medio y otra. y otra cosa es o sea, una cosa es el teorema del valor medio, ¿cierto? Ujú. Es más, ¿sabes qué? Si quieres, hagamos un ejercicio de esos. ¿Les parece o no? Sí, porque es que yo Bueno, vi un punto donde hay que en la función Listo, reemplazar donde está la x por c. listo. Sí, obvio. Ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar. Listo. Entonces, me dicen, ¿ya llenamos la lista? ¿Sí? Ya llenamos la asistencia ahí. A ver si continuamos. ¿No me hicieron Juan, el favor? ¿podría compartírmela, por favor? Mira, ahí está en el chat. ¿Listo? Juan, después del X2 más, ¿qué sigue ahí? X2 más 1. Ah, listo. Gracias. Eso es un 1. Listo, va. Hombre, sí, es que mañana tengo que dictar el de cálculo vectorial. Y esta semana tengo dos parciales. Tengo un parcial de caracterización de materiales y tengo un parcial de metales. Entonces, técnicamente no tengo tiempo. O sea, tengo que dedicarle 100% a las cosas ya de la universidad. Pues el lunes, el jueves y el otro es el viernes. Entonces estoy poquito, pues, oídito de todo. ¿Son de mecánica o qué? No, yo no soy de mecánica. Yo soy de ingeniería de materiales. Si Dios quiere, la Santísima Virgen no hacen paro nacional este año, el próximo, a mitad de año. Sí, el próximo a mitad de año. Eh, Sería genial, bro, sería genial. Me avisan ese día para filmarlo. Momento épico, momento épico. Además, el día de mis grados, si por mí fuera, colocaba We Are the Champions. ¿Cómo así que ya no voy a dar monitorías? Sí, el próximo semestre daré y después daré y trataré de vincularme con la universidad, la verdad. Me gusta mucho dar clases y trataré de vincularme con la universidad para seguir dictando algunas clases. Pues ya esta vez dictando clases como tal, algún curso, algunos cursitos. Y trabajar en investigación con la universidad, pues volver a trabajar en investigación con la universidad. No alcanzamos a resolver algunos ejercicios de estos talleres que mandaron. Eh, es más, si quieres, después de este hacemos un ejercicio que es un igualito al taller que vos tenés ahí. O sea, no hay ningún problema. Que es de un parcial, inclusive. ¿Listo? Bueno, entonces, seguimos pues. Ustedes me van a distraer bastante, así es, yo no, sino hablar carreta siempre, hombre. Bueno, entonces me dicen, y menos x menos y. Planito coordenado, entonces me dicen, encuentra la altura f de c, ¿cierto?
de un rectángulo, de modo que el área bajo la curva, o sea, bajo la gráfica de y igual a x cuadrado más 1 sobre menos 2 a 2 sea la misma que f de c. Esta vuelta aquí sería 4, es igual a 4fc, ¿cierto? O sea, 4 veces fc. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Lo primero que nosotros vamos a hacer es trazar básicamente la curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a dar esa curva? Alguien que me diga cómo va esa curva, esa parábola. Y desde, mejor dicho, ¿desde dónde empieza esa parábola? Va hacia arriba, ¿Desde dónde empieza? de -1. Desde y igual a -1. Y igual a 1, a 1. Sí, 1 porque está positivo. Claro, si yo llego, yo tengo x igual a x cuadrado más 1. Si yo digo que x es 0, va a quedar el 1 solo, positivo. Entonces, y es igual a 1. ¿Listo? Entonces, empieza desde ahí. Entonces, va a ser lo siguiente. La gráfica va a ser lo siguiente. Espérenme a ver. Yo cojo esto aquí. Trato de acomodarle un poquitico acá los cuadritos para poder hacer una división más. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tiro la gráfica. Aquí igual a 1. ¿Cierto? Y eso se abriría así, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, bien. Bueno, hacia arriba. Sí, hacia arriba, claro, hacia arriba. Hacia arriba. Si vos dices que x es igual a 1, 1 al cuadrado más 1 sería 2. O sea, sería aquí. Y igual 2. ¿O no? Bueno, entonces, seguimos. Lo siguiente. Lo siguiente. Miren una cosa importante. De un rectángulo de modo que el área bajo la curva de la gráfica de y igual a 1 sea menos 2 y 2. O sea, está entre menos 2 y 2. Es decir, muchachos, yo voy a tener lo siguiente. Bueno, digamos que aquí va 1 y aquí va 2. Aquí va el 2. Y aquí va el menos 2. Entonces, ¿qué me está diciendo eso ahí? Lo que me está diciendo, lo que me está queriendo decir es lo siguiente. Que yo tengo un rectángulo. Y ese rectangulito va desde 2 hasta menos 2. ¿Sí? Va desde 2 hasta menos 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me están preguntando? Lo que me están preguntando es, ¿en qué puntos es donde se intersecta con esta gráfica? O sea, estos puntos, la altura básicamente, ¿sí? La altura de ese rectangulito. Entonces, para yo poder empezar a hacer esto, ¿sí? Para yo poder empezar a hacer esto, yo debo tener claro lo siguiente. Voy a analizar técnicamente el área bajo la curva que hay de mi función, ¿cierto? De la función, o sea, el área de esto sería igual. Va desde menos 2 hasta 2 de la función que me están dando. Un rectángulo de modo que el área bajo la gráfica esta, ¿cierto? Y esta sea la misma. Sea la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir lo siguiente. Tengo x cuadrado más 1 multiplicado por un diferencial de x. Ahora, esto va a ser igual
a 1/3 de x a la 3, ¿cierto? Sí. Más x evaluado entre -2 y 1, -2 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les va a dar esto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 tercios. 8 tercios y 2 serían 2 por 3, 6, 6 y 8, 13, 13 tercios. Menos 14 eh, tercios, Juan. 14 tercios te da. Sí. Listo, 14 tercios. Y el segundo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 también sería menos. 6 es parte sería aquí negativa, ¿cierto? Menos 8 tercios. Menos 3, ¿cierto? Menos 2, perdón. Aquí también sería 14 tercios. Pero como da negativo, sería positivo, ¿cierto? Es decir, aquí te va a dar 28 tercios, ¿o no? Tienen igual denominador, pues puedes sumar los numeradores de manera directa. Ahora, ¿qué es lo que vos haces? Entonces, miren lo siguiente. Te están diciendo que el área bajo la gráfica, que ya la encontramos, sea la misma que 4f de c. Es decir, 4fc es igual a 28 tercios. Miren esa belleza. Ahora, ¿qué me indica esto, muchachos? ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica esa F? Esa F. Porque yo necesito quitar esa F. Necesito quitar esa F. ¿Qué es lo que debo hacer? Sería la función Ujú. evaluada en el La punto. función evaluada en C, no, pues. En C, exactamente. O sea, es vos tener lo siguiente. 4 que multiplica a C cuadrado más 1 igual a 28 tercios. ¿Sí? Si vos despejas esto, te va a dar lo siguiente. C cuadrado va a ser igual. 28, 7 por 4, 28, ¿cierto? O sea, sería 7 tercios menos 1. ¿Cuánto les da eso? 7 tercios. 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios les da. 4 tercios. C cuadrado es igual a 4 tercios. Ahora, tengo que sacar raíz cuadrada. ¿Sí o qué? Ambos lados. Es decir, C es igual a la raíz cuadrada de 4 tercios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada? Alguien que me diga qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada. Tiene valores tanto positivos como negativos, pues. Eso. Es decir, yo puedo sacar el 4 de ahí. Listo. Venga, sí les da eso, sí les da eso. Espérese, espérese, yo creo que yo la embarré aquí. Espérenme un momentico. ¿Dónde está mi MacGyver? Está mi calculadorcita. Ah, ya la encontré. 28 tercios. Bueno, dividido entre 4. Bueno, eso 7 da como tercios. 112. 7 tercios menos 1. 4 tercios. Ahí está bien. Sí. No, sino que mira, o sea, es para hacer lo siguiente. O sea, vos puedes aquí sacar ese 2 de ahí y vos decir lo siguiente, mira, el más menos, ¿cierto? El 2 que multiplica a la raíz de 1/3. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí. Eso, listo. O sea, es decir, que este punto de aquí, que básicamente es la mitad, miren esto tan importante y tan bacán. Miren que es casi la mitad. O sea, es la mitad. Este valor de aquí va a ser el 2 sobre raíz de 3 positivo y esto aquí va a ser el -2
sobre raíz de 3 negativo. ¿Sí lo ven? Y ahí tengo dos opciones de C, que era uno de los problemas que me estaba indicando la compañera, ¿cierto? Juan, esa Señora, fórmula no tendría que ir multiplicada por el B menos A. ¿cuál fórmula? F de C, digamos, pues la fórmula que es F de C por B menos A es igual a la integral. No, ¿para qué? ¿Para Pues, qué? bueno, pero no, O sea, porque porque mira que eso ya te estaban diciendo que es el mismo. O sea, que este 28 tercios es como si hubieras aplicado básicamente la fórmula, pero es el área como tal. ¿Sí explico? O sea, te está diciendo simplemente cuando te dicen que es la misma, te está diciendo, ve, coge esto y le igualas a esto. ya. Cuando te aparece aquí f de c, significa que esta función, que es la que te están dando aquí, evaluarla en c. Y por eso hicimos esto. Y ya Igual después, dale. el B menos A lo hacen al principio cuando dice F de C y ponen entre paréntesis o entre corchetes 2 menos y entre paréntesis Eso, menos 2. Ahí eso. está. Ahí está. Ahí está básicamente, ¿cómo se podría decir eso? Como integrado o algo así. ¿Cierto? Sí, es verdad, ya lo vi. Eso. Gracias, Juan. Dale, Y con al gusto. compañero que Y lo al dijo. compañero, sí. Dale, con gusto. Espéreme un momentico. A ver. ¿Está bien el tablero? Sí. Eso. Listo. Eh, vamos a ver. Miren este problema. Otro problema tipo parcial. Problema muy tipo parcial, ¿no? Es un problema de parcial. Problema que cayó en un parcial. Y que más de uno no lo supo hacer. No sé por qué, pero no lo supo hacer. Dice, sea f una función continua en el intervalo 0 a 5, o sea, desde aquí hasta aquí. O sea, es continua. Puede generar diferentes variaciones la curva, ¿cierto? Pero es continua. Entonces, te dicen, el valor desde 1 a 3 de f de x multiplicado por el de x es, o sea, te está preguntando, ¿cuál es el valor de la integral desde 1 hasta este 3? Eso es lo que te están preguntando. ¿Cómo lo harían? Cuéntenme, ilústrenme. Pues por área, el área de 1 a 3. No sé. Por esos cuadritos, sería un cuadrito y medio. Pues ahí hay varias formas de realizarlo, pero preferible hacerlo como el área de los cuadritos. El área de los cuadritos. La otra es como sacar las ecuaciones de cada línea. ¿Cómo? Que la otra es como sacar las ecuaciones como de cada tracito que tiene ahí. Listo, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo lo harías? Vos, a usted tiran eso, ¿cómo lo harías? Yo lo haría por las áreas de las figuras, pero como te digo, también se puede hacer por, o sea, la parte que, una forma que sería un poco más larga sería como sacar la ecuación de la línea que va de, por ejemplo, de 2 hasta 4. Claro, o sea, sería base por altura, o sea, sería 1 por 1, ¿sí o qué? 1 más, tiene base 1 y tiene altura 1. O sea, espérate un tico, tiene base 1 y tiene altura 1. Pero en La ese caso, base por altura sería 1 por 1 1 y sobre dividido 2. 2. Sería 0.5. O sea, la sumatoria de estos dos sería 1,5. ¿O no? Sí. sí, Sí. Que les piden montar procedimiento.
pues ya ustedes no se lo pueden montar al profesor así, ¿no? No le pueden mostrar esta vaina, porque no se dicen, venga, ustedes que aprendieron, nada. Entonces ustedes llegan y dicen, bueno, simplemente genero la integral, la primera integral que va a ser desde 1 hasta 2, ¿cierto? ¿De quién? Miren que la pendiente, o sea, esta gráfica es constante, es una constante, o sea, es 1. O sea, lo multiplican por el diferencial de x, ¿cierto? Y eso ya aquí ustedes les van a dar 2 menos 1. ¿Sí o qué? Y eso va a ser igual a 1. La segunda, pues ya tenemos una ecuación que se llama y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, ¿cierto? Es decir, claro, eso es una recta, ¿cierto? Eso es una recta. Entonces, ¿qué hago? Saco la ecuación de la recta. Listo. Eso ustedes, muchachos, les tiene que dar, ya les voy a decir, menos x más 3. Listo. Entonces, ya teniendo eso, ustedes lo evalúan y dicen, nada, yo tengo la integral desde 2 hasta 3. ¿De quién? De menos x más 3 por un diferencial de x. Entonces, esto les va a dar menos x al cuadrado sobre 2 más 3x. ¿Y evaluado en quién? Entre 2 y 3. Entonces, 3 por 3, 9. Sería menos 9 medios. O sea, sería menos 4,5. Más 3 por, 3 por 3, 9. Menos. O sea, sería 4,5 positivo. ¿Sí o qué? 4,5 positivo. Menos 2 por 2, 4. 4 dividido 2, menos 2. Y 2 por 3, 6. 6 menos 2, 4. ¿Cierto? Ahora, 4,5 menos 4, eso les va a dar a ustedes 0,5. Y si suman esto con esto, les va a dar 1,5. Una manera más elegante de mostrar el resultado, ¿cierto? ¿O no? Pues como más, o sea, que se note que hizo un poquito de análisis, ¿no?
Determinar el valor de la constante m tal que la integral converja a 1 sobre 10. Espérame, yo veo. Parcial 2. No sé si está aquí o está aquí. ¿Dónde está? Integral. Bueno. Ya lo intentaste hacer, bueno, ya eso por integrales impropias, ¿cierto? Eso sale por integrales impropias. Le recomiendo este es bueno. Espérenme. ¿Dónde está? A ver, determina el valor de la constante m de tal que la integral converja. Ok. Lo intentaste hacer. Llevo Pues mucho tiempo. lo leí Ajá. y sí, pues no supe por dónde empezar, la verdad. No. Este claramente es de integrales impropias, pues, ¿cierto? O sea, ese hay que analizarlo por integrales impropias, ¿sí? Entonces, a ver, me dice que va desde 0 hasta infinito, ¿cierto? A ver, por lo general, cuando van desde 0 hasta infinito, las dos tienden las dos divergen, ¿cierto? Si las dos funciones divergen, ¿sí? Básicamente lo primero que uno debe hacer, están viendo, muchachos, alcanzan a ver la parte de la teoría de integrales impropias. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, si los dos límites divergen, ¿cierto? Cuando los dos límites, o sea, cuando 1 y 2 existen, se dice que las integrales convergen. Si el límite no existe, se dice que las integrales divergen. En el 3, o sea, en este, la integral cuando va desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Dice básicamente que converge en el supuesto de que ambas funciones, o sea, es decir, cuando menos infinito hasta c y desde c hasta infinito, convergen. Si una diverge, ya llórela, ¿cierto? Entonces, ¿Por qué no hay 4? ¿cómo así que por qué no hay 4? Pues, o sea, hay 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah, espérame un momentico, espérame un momentico, muchachos. Ah, ok. No, es que ya no hay más casos. O sea, esos son otras cositas otro tipo de ecuaciones pues que yo tomé, ¿cierto? Yo tomé. Es que yo antes dictaba mucho esta parte. Ya les voy a mostrar. Miren. Entonces, están viendo el whiteboard, ¿cierto? Sí. Sí está, listo. Eso, miren. Las integrales impropias son esto, básicamente. Entonces, yo tengo 3 casos. El primer caso es que el límite superior sea el que me diverge. El segundo caso es que el límite inferior sea el que diverge, ¿cierto? Y en el caso de que los dos límites son los que divergen, pues básicamente, pues los dos límites tienden a infinito, por decirlo así, ¿sí? Básicamente aplico esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tengo discontinuidades infinitas, es decir, cuando la primera es que si f es continua sobre el intervalo a, b y la función tiende a infinito, ¿cierto? Cuando x tiende a b negativa, pues. Es decir, cuando una de las funciones, o sea, digamos que vos tenés aquí, digamos, la integral, verdad, que aquí ya tengo ese whiteboard.
Entonces, cuando vos ya tienes aquí, digamos, la integral desde 2 hasta 1, pero resulta que estos dos números, mira que no tienen nada que ver con el infinito, ¿cierto? No tienen nada que ver, mira. Mira que en las primeras analizamos un infinito, ¿cierto? Mirad. Pero en estos ya utilizo ¿qué? Variables común y corriente. Es decir, cuando vos analizas eso, el valor de esos límites y te dan que los dos divergen, significa que esos dos parámetros son los que te están generando la divergencia. Y utilizarías en ese caso este 3, ¿sí? Lo que pasa es que son dos temas totalmente diferentes, por eso no hay 4 básicamente. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, lastimosamente, este tablero no se los puedo mandar, que pues sale como una especie de screenshot, todo maluco, ¿sí? Pero también tiene la parte de áreas, tiene unas áreas. ¿Sí? Entonces, Hay una pregunta del ejercicio que nos recomendaste ahorita de ese taller, si nos puedes mandar el PDF o el screenshot de ese ejercicio. del ejercicio, sí, yo te lo puedo mandar. Ya se los pego y lo saco. Pero, Gracias. o sea, básicamente es empezar a analizar el límite. Mira, eso es como si vos tuvieras una variable común y corriente, o sea, a y el infinito, ¿sí? Entonces vos tenés aquí esta función, ¿sí? Y empezar a trabajarlo, a resolverlo. O sea, empezar a resolverlo tomándolo. Espérate, yo voy a ver si encuentro por acá uno parecido. Hombre. Si encuentro por acá uno parecido. Para que veas más o menos cómo es que... Ah, mira, este. O sea, mira. Creo que sí es este, sí. Bueno, este es desde 1 hasta infinito, mira, hasta infinito positivo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vos haces inicialmente, ¿sí? Ahora, recordemos de que en este ejercicio, m es un valor, es una constante. O sea, es como si vos tuvieras, pues, eso supongo que es así, e a la menos m por x, ¿cierto? Este m puede tener cualquier valor. O sea, m pertenece a los reales, ¿sí? O sea, puede tener cualquier valor dentro de los reales. Lo importante es que es un real. Entonces, vos lo puedes tratar como un real, ¿sí? Sino que, mira, vos cuando haces el análisis como tal y cambias el valor de la variable, ¿cierto? Mira una cosa importante. Mira que básicamente aquí yo lo analicé y le cambié el valor a las dos variables, ¿sí? O sea, t y a b. ¿Sí o qué? Le cambié el valor a t y a b. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después vos tienes que empezar a analizar el límite de esa función cuando ya tienes la tendencia, ¿sí? Cuando ya generas la tendencia. Primero resolver la integral. Después de resolver la integral, ya pues esto es por sustitución trigonométrica, después sale por un chorrero, y eso ya te va a dar que va de t a 2 y de 2 a b. Entonces, espérame un momento. Ok, listo. Va de t a 2 y de 2 a b. Entonces, esos b y este t van a ser básicamente el cambio de variable que yo tengo que hacer para analizar la integral impropia. Después de que vos haces ese análisis, analizas cada integral o cada función, ¿sí? Y la empezás a resolver por medio del límite. Entonces, mira, cuando t tiende a 1, en tu caso sería, en este caso sería cuando t tiende a 0 y en el otro, pues cuando b tiende a infinito, ¿cierto? Que es lo que vos tenés aquí, ¿sí? O sea, cuando t tiende a 0 y cuando b tiende a infinito, ¿sí o qué? ¿De quién? De la integral de esta vaina. ¿Sigues todavía sigues teniendo en cuenta la constante m, ¿cierto? El compañero que me preguntó todavía está aquí. Sí, sí. Eso, sigues teniendo en cuenta el valor de esa constante, ¿sí? Ahora, no sé qué es esto que aparece aquí, ¿ve? ¿Qué es esto? Esto es ¿qué variable es esa? Eso es AX. No la X. AX y AX. Sí.
a x, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Ok. Ah, listo. Ya. Entonces, eso es cuando ya esté sacando el límite. Eso es cuando ya esté sacando el límite. Cuando esté sacando el límite ya puedes aplicar eso. De lo contrario, no. Ahora sí, ¿qué más? Bueno, les termino de contar. Para que lo intenten rayar, cualquier cosa en un espacecito que me dicen y lo hacemos. Lo tratamos de hacer. Entonces, De pronto señor. puedo comentar algo, sino que yo estaba haciendo uno parecido. La cuestión Sí, es que al final, pues, también me decía que el límite de e a la ni sé qué ni sé cuánto por el coseno de ni sé qué ni cuánto daba igual a 0 y solo me quedaba como un número, pero me quedaba sin la m, entonces al final no, o sea que al final cuando llegue uno al límite, básicamente sí. le va a quedar como una constante, ¿no? Y esa constante tiene que tener a la m para que así se le pueda dar como un número al m para que dé 1/10, ¿no? O algo así. Eso, o sea, vos al final te va a quedar una función o lo que sea, digamos, ¿cierto? Que cuando vos resolviste el límite te va a quedar una vaina así, ¿sí? Digamos, Sí, ¿cierto? Entonces a vos te dice, listo, tenés esto, tenés esta función, tenés esta función, pero vos lo que necesitas es que converja. Y como la función converge a 1/10, entonces vos simplemente le igualas a 1/10. ah, ¿Sí listo. ves? Sí, sí, sí. Entonces, ¿vos qué haces? Nada, bajo esa m tirando logaritmo natural a ambos lados y digo m es igual al logaritmo natural de 1/10. Listo, listo. O sea, yo lo sacaría así y yo estoy casi seguro de que te va a aparecer algo así. O sea, de que te va a dar algo así. O sea, que vos cuando estés desarrollando los límites, ¿cierto? Te va a dar algo así. Te va a quedar en función de esa variable m. O sea, cuando reemplaces, pues, te va a dar algo en función de esa variable. ¿Listo? Listo. Y listo, profe.